llegamos a esta segunda sección donde trataremos el gran tema de la inspiración bíblica, un tema clave, fundamental, para comprender luego todo lo que digamos y escuchemos sobre la ciencia bíblica. En este capitulito de la inspiración bíblica vamos a ver entonces en primer lugar qué es la inspiración y qué consiste. En segundo lugar, vamos a ver el tema de el autor o los autores de la Biblia. Vamos a ver por qué hablamos en singular o en plural. Y en tercer lugar, otro temita muy importante que titulamos la inerrancia bíblica. En este primer video entonces abordo el subtema inspiración. ¿Qué es en primer lugar la inspiración bíblica? Comúnmente nosotros hablamos de este término de la inspiración cuando invocamos al Espíritu Santo, cuando estamos en alguna dificultad, cuando queremos emprender una obra importante, una misión especial en nuestra vida, cuando queremos hacer algo, invocamos al Espíritu Santo y le pedimos que nos ilumine. Es lo mismo, que nos inspire Él, que nos diga, que nos muestre, que nos señale el camino, las cosas, los detalles, lo que pudiéramos hacer y cómo lo deberíamos hacer de la mejor manera para tener éxito. En este sentido, entonces, entendemos que la inspiración bíblica viene a ser entonces un concepto teológico que nos dice de la presencia del Espíritu Santo en la configuración de la Biblia, esto es, en la redacción de la Biblia. Para entender que ese libro, que aparece como un texto escrito, es recibido por nosotros como verdadera y auténtica palabra de Dios. Y cuando es proclamada, se nos proclama como palabra de Dios. ¿Qué nos garantiza que lo que está allí escrito es palabra de Dios? Precisamente la presencia del Espíritu Santo en el texto. Esa presencia que fue desde el origen de los acontecimientos hasta cuando estos se redactaron. Ahí está presente en todo ese proceso la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, como lo afirma la Iglesia en el documento del Concilio Vaticano, en la Dei Verbum que estamos siguiendo, en todos y en cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento estuvo presente en su redacción el Espíritu Santo. Debo aquí enseñarles, explicarles que cuando hablamos del Espíritu Santo en la Biblia, debemos tener muy en cuenta que aun cuando está presente en toda la Biblia, nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Es la denominación que nos presenta el Nuevo Testamento y es la que como cristianos nosotros hemos asimilado siempre. Pero en el Antiguo Testamento no aparece mencionado de esa manera. No porque no esté presente el Espíritu de Dios ahí, está presente. Tan solo que, como no se conocía el Espíritu Santo, se le denominaba el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios. La expresión técnica propia de la lengua hebrea es el Ruach Yahvé, que quizás en alguna oportunidad hemos escuchado mencionar o hemos visto escrito en algún libro, en algún documento. El Ruach Yahvé. Ruach en hebreo es espíritu y Yahvé es el nombre de Dios. Entonces, el Ruach Yahvé es el Espíritu de Dios presente en todo el Antiguo Testamento. Así lo mencionan las Escrituras, cada uno de los libros del Antiguo Testamento y el pueblo judío.
Ya nosotros en el Nuevo Testamento Jesús nos lo manifiesta y nos lo revela como el Espíritu Santo y lo conocemos así, pero es el mismo. Luego, el Espíritu Santo está presente a lo largo de toda la Sagrada Escritura. En segundo lugar, decíamos, ¿en qué consiste la inspiración? Vamos al sentido del término. ¿Qué significa la palabra inspirar? Entendemos nosotros muy bien que inspirar es tomar respiración. Y después tenemos el otro movimiento que es expirar, que es botar ese aire que respiramos, que hemos inspirado. Pues bien, de aquí surge el concepto teológico de inspiración. Si estamos hablando de que es la palabra de Dios, entonces es la inspiración como el aire que el Señor toma, que Dios toma, para luego pronunciar sus palabras, porque nosotros sin el aire, sin la inspiración, sin la respiración, no podríamos expresarnos, comunicarnos. Estamos continuamente, aun cuando de manera inconsciente, inspirando, tomando aire para poder hablar. Es el ejercicio de Dios, el Dios que toma aire para expresarnos sus palabras. Esa es la acción de Dios. Y esa acción de Dios toma una especie de figura o de cuerpo, aun cuando espiritual, por eso hablamos de espíritu, el Ruach Yahvé o el Espíritu Santo, y de esa manera, entre comillas, como que se nos materializa la acción de Dios. Dios se nos está comunicando. Entonces, Dios que está tomando su aire para manifestarnos eso, su aliento. Y en la Biblia, aliento es el espíritu de vida, es la misma vida de Dios. En este caso, si estamos hablando del texto bíblico escrito de la Sagrada Escritura, entonces Dios que nos está expresando su palabra, su mensaje. Este es pues entonces el sentido, el concepto y la explicación sobre lo que es la inspiración bíblica, lo que comúnmente llamamos la inspiración bíblica. Todo esto lo podemos nosotros ver complementado y fundamentado en la teología de la Iglesia a través de nuestro documento de cabecera, la Dei Verbum. Y para ello podemos leer la Dei Verbum en el numeral 11, el parágrafo primero. Ahí les voy a colocar después en la tarea para que lo lean y me hagan algún comentario al respecto.